Bienvenido a Divia Contigo, un espacio donde conocerás más acerca del mundo de los seguros, segmentos culturales y más contenido de interés. De la mano de Mariana Torres y especialistas en la materia. Quédate con nosotros y conoce más acerca de la aseguranza de tu auto. Amigos y amigas, ¿cómo están? Es un placer saludarles una semana más en Divia Contigo, un espacio diseñado para y por todos ustedes, en donde cada semana tenemos contenido nuevo y diverso para toda nuestra audiencia. Yo soy Mariana Torres y me encuentro aquí en nuestro estudio transmitiendo para todos ustedes el día de hoy una entrevista espectacular con un gran invitado. En esta ocasión tengo aquí conmigo en el estudio a un hombre muy joven, talentoso y trabajador, originario de Monterrey, Nuevo León. Él es escritor e ingeniero mecánico administrador por la Universidad Autónoma de Nuevo León. A los 25 años aproximadamente escribió su primer libro, el cual es una novela titulada Embarazado, una novela analítica que no deja indiferente a nadie por todas las temáticas que aborda. Además de que el lenguaje que se emplea en esta narrativa es sumamente interesante. Años más tarde, en el 2019, publica su libro de relatos llamado La Duquesa de Escobedo, el cual también aborda temas muy interesantes que no se pueden perder, amigos. El día de hoy está aquí para platicarnos más acerca de estas obras que ha publicado y que sin duda han sido, son y serán obras que a todos los que se dan la oportunidad de leer deja con un muy buen sabor de boca. Pero no solo ha escrito este tipo de textos, y algunos de sus poemas han sido publicados en antologías de Colombia y España, además de hacer colaboraciones en las revistas Papeles de Manscuspia y Proyecto 10. Pero cederé el micrófono a nuestro invitado para que sea él quien pueda platicarnos a fondo acerca de su increíble trabajo como escritor a tan corta edad. Les presento, amigos, a Sergio Telles. Sergio, bienvenido a tu espacio. Divia Contigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy contento de poder tener esta entrevista con ustedes, muy feliz de la invitación y bueno, de tener esta charla. Claro que sí, nosotros estamos muy contentos y agradecidos por el tiempo que compartes hoy con nosotros y estamos muy interesados en conocer más de ti y del trabajo que realizas. ¿Te parece si comenzamos con nuestras preguntas, Sergio? Claro que sí. Platícanos, Sergio, ¿desde cuándo surgió en ti el gusto por la escritura? Bueno, yo creo que a muy temprana edad, desde que era un niño, aprendí a leer y escribir antes de los 5 años. Entonces me acerqué mucho a la literatura, precisamente gracias a mi abuelo que tenía ahí un acumulado de libros, principalmente clásicos de la literatura. Entonces, gracias a eso me fui empapando y fui aprendiendo a diferenciar las diferentes corrientes literarias que había. Y principalmente también me empecé a acercar a los diccionarios. Eso creo que fue algo muy importante para mí. Todas las palabras que no entendía las subrayaba, las transcribía en papeles y luego empezaba a buscar sus significados. Eso me entretenía, ¿no? Más que inclusive jugar al balón o no sé, a los carritos, prefería mucho la literatura, ¿no? Entonces me fui acercando a la literatura poco a poco, empecé a crear también a muy temprana edad y a raíz de la insatisfacción de los finales que leí en algunas historias, empecé a componer ciertas cosas, canciones, pequeños textos, y fue hasta que ya cumplí los 19 años que dije, bueno, me lo voy a tomar más en serio, voy a empezar a escribir algo ya un poco más serio, y empecé a escribir esta novela de la que hablas, que se publicó en 2014, es decir, me llevó alrededor de 5 años poderla terminar, y entonces, pero empecé a los 19 años a escribirla ya más, de forma más seria, ¿no? Que dije, está bien que sea un hobby, pero vamos a disciplinarlo, ¿no? Entonces, fue así como empecé a escribir formalmente, ¿no? Perfecto, Sergio. Qué interesante es esto que nos relatas, porque fíjate que tú lo comentas, que desde niño es este interés y qué curioso
que prefieres estar en contacto con los libros, que prefieres estar en contacto con la lectura y con este punto de la investigación al buscar estas palabras que no entendías. Y ahorita en la actualidad eso es muy complicado que lo encontremos en los chicos, en los jóvenes, porque ahora, bueno, tenemos muchas tecnologías que satisfacen o cubren muchas de las necesidades que tenemos y ahorita solamente lo texteamos, el significado de alguna palabra, lo buscamos y lo tenemos al alcance de nuestra mano, ¿verdad? Pero es muy rico de repente todavía irnos a estas actividades que hacíamos anteriormente y que nos apoyan en muchos sentidos. Como te digo, a la investigación, por ahí fomentan nuestra curiosidad, nos ayudan a tener un lenguaje un poco más amplio y es muy importante y qué bueno que desde niño por ahí lo hacías. Y bueno, pues invitar a todos nuestros jóvenes que nos ven para que vuelvan a hacerlo. Estar en contacto con los libros es algo sumamente increíble, ¿no crees, Sergio? Sí, y ahorita es mucho más fácil, ¿no? Todo eso que comentas, ya nada, se está de un clic y buscar un significado, ¿no? Antes era un poco más complicado, no todos teníamos acceso a las computadoras, y entonces era ir a la biblioteca o era tener libros en casa, ¿no? Los que podíamos tener diccionarios, libros en casa. Entonces, ahora es mucho más fácil, lo mismo para el tema de la literatura. Hay gente que prefiere, que se ha adaptado mejor a leer de forma electrónica. Hay unos más conservadores como yo, que me gusta un poco más todavía el libro físico, pero al final digo, ya no tenemos ninguna limitante para acercarnos a la literatura, ¿no? De todo tipo. Ah, así es, Sergio. Oye, Sergio, ¿sobre qué temas escribes? Platícanos. Bueno, yo creo que ha sido una constante, al menos en los dos libros que están publicados, los temas de la condición humana, ¿no? El amor, la soledad, los sueños, ¿no? Todo esto, la miseria humana. En la primera novela yo creo que me concentré muchísimo en utilizar el lenguaje para embellecer el dolor de cierta forma. Es una novela complicada, es una novela de una persona que está viviendo los últimos 9 meses de vida. Es en sí una paradoja del embarazo. No estamos buscando generar una vida, sino es lo contrario, lo opuesto, ¿no? Es una persona que está narrando sus últimos 9 meses de vida y entonces se concentra en narrar todas las cosas que lo han marcado de alguna forma, desde el ámbito familiar hasta el ámbito social, ¿no? Político, que lo cubre, ¿no? Que lo tiene ahí, que de alguna forma determina su comportamiento y sus ideas, ¿no? Claro. Entonces, esta novela básicamente de eso habla, ¿no? De esos últimos 9 meses de vida en el cual el personaje empieza ahí a desmenuzar todas las cosas que lo marcaron de alguna forma, ¿no? El siguiente libro que se publicó hace apenas un par de años, que se llama La Duquesa de Escobedo y que fue publicado por la editorial Textofilia, habla acerca de 47 relatos diferentes, pero yo creo que la conexión que los une a todos es el dolor y la miseria. Son historias muy fuertes, un lenguaje crudo, donde abordo precisamente el realismo crudo de lo cotidiano, donde ya me intereso, yo creo que va más hacia esa línea que quiero continuar, ¿no? El narrar personajes comunes, ¿no? Pero que en sí son muy ricos en las anécdotas que tienen, en las vidas que llevan, en los pasados y en los futuros y en los presentes que tienen y que determinan su comportamiento, ¿no? Y en la miseria principalmente, ¿no? Son personajes que no les va del todo bien. Entonces, esos antihéroes son los que a mí me motivan a escribir, ¿no? Y a narrar. Son personajes que de pronto son también personas que vemos todos los días, ¿no? Y que a veces es más fácil para nosotros hacer una caricatura de ellos que realmente interesarnos en lo que realmente sienten, que finalmente son como nosotros, ¿no? Son personas que sueñan, que ríen, que aman y que tienen aspiraciones de alguna forma. Entonces, eso es lo que yo creo que determina o es en sí la línea narrativa que he llevado, ¿no? A través del tiempo. Este último libro es un híbrido entre poesía y narrativa. Entonces,
Hay tanto poemas como también cuentos, y entonces ahí hay una mezcla, es un híbrido entre ambos géneros, porque parto de la idea de que hay cosas que no se pueden decir con la narrativa, pero que sí podemos decir con la poesía y viceversa, ¿no? Entonces es todo un ejercicio, ¿no? Entre estas cosas. Vaya que lo que acabas de comentarnos es sumamente interesante, Sergio. Estoy segura que más de alguno de nuestros oyentes el día de hoy va a correr a conseguir estos libros para leerlos. La siguiente pregunta, Sergio, ¿tus libros tienen algún público en particular? Es decir, ¿van a cierto grupo de lectores para ciertas edades en específico o no? Sí, yo creo que sí, que obviamente por el tipo de lenguaje y por los temas que Ujú. se abordan, que son un poco más complejos o incómodos, ¿no? También de narrar o de leer. Yo creo que sí, son personas ya jóvenes, que ya están adentrados vamos, ya que ya pasan la adolescencia, adultos principalmente, ¿no? No Ujú. es literatura infantil, no la considero una literatura infantil, son temas bien complicados, Sí, pero claro. realmente es realismo, ¿no? Es lo que vemos todos los días, es lo que... Inclusive me preguntaban mucho esto en entrevistas pasadas, me dicen, bueno, Ujú. ¿qué tanto de esos libros es realidad? ¿Qué tanto es ficción? Entonces Sí. yo les decía, yo creo que es algo que nos pasa ahorita a los escritores contemporáneos, y es la nota roja nos superó Ujú. ya, ¿no? Entonces, hay noticias que dices tú, oye, ¿cómo fue posible que esto sucediera, ¿no? Que este tipo de atrocidades hayan ocurrido, ¿no? En los Ujú. diferentes países, no solamente latinoamericanos, sino alrededor del mundo. Y es eso, ¿no? La realidad ya nos superó. O sea, ya no, ya es, ya inclusive para los escritores, para la gente que nos dedicamos también a crear historias, esto es un desafío porque ¿cómo vamos a sorprender al lector cuando ya la realidad, las noticias dejaron la vara alta, ¿no? De lo Claro. que ya crees inclusive que eso no puede suceder y realmente sucede, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Es el cómo abordamos la realidad y cómo le damos un sentido al montón de letras juntas, ¿no? Sí, es Sergio, perfecto. Oye, la siguiente pregunta es muy interesante porque, bueno, nosotros a la hora de escuchar un poco acerca del invitado que tenemos en este programa, que en este caso eres tú, Sergio, comentaba que tú en sí eres ingeniero. ¿Cómo es que logras esta relación entre la ingeniería y la literatura? Yo creo que siempre ha habido una, una falsa suposición que dicen que las ciencias exactas y las artes no se pueden mezclar. Ajá. Entonces, yo estoy completamente en contra de eso porque creo que cada persona tiene diferentes habilidades en su vida y que a veces las universidades nos tratan de enfocar en una sola, ¿no? Precisamente esto para estandarizar, para ser mejores en un tema en particular, para especializarnos en algo. Pero Claro. creo que venimos al mundo con muchísimos dones, si lo queremos llamar de esa forma, o habilidades, y podemos ser buenos para muchas cosas, no solamente para una, ¿no? Entonces, el combinar esto para mí fue la realidad también que tenía enfrente. Yo crecí en Monterrey, vivo en Monterrey. Monterrey es una ciudad industrial en el norte de Sí. México, entonces si estudiaba literatura, posiblemente iba a batallar más para comprar una casa, para comprar un coche, etcétera. O sea, no iba a ser tan fácil si tenía Claro. la realidad enfrente, que es una ciudad industrial. Entonces dije, bueno, voy a estudiar ingeniería porque también siempre me fue muy bien en las matemáticas, en la física, sin abandonar, ¿no? Los sueños, que es la literatura para mí, ¿no? Es la parte que me complementa. Creo que si una de las dos faltara, me sentiría una persona incompleta, desdichada, triste, ¿no? Entonces, Ujú. eso me complementa, ¿no? Esas dos eh, profesiones, ¿no? Por así decirlo. Claro que sí, Sergio. En tus historias, en ambos libros de los que hemos estado hablando, hay una característica muy peculiar, el lenguaje que utilizas. ¿De dónde proviene este lenguaje que podemos encontrar en tus historias, Sergio?
Yo creo que ha sido lo que te platicaba desde el inicio, ¿no? La curiosidad por las letras, por las palabras, por las definiciones. Entonces, esto marcó mucho mi primera novela porque quería de cierta parte dignificar el dolor, embellecerlo con este lenguaje casi indescifrable, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha lástima o hay muchos sentimientos de eso, ¿no? De sentir pena por la gente que sufre los diferentes tipos de cáncer, etcétera. Claro. Y yo quería dignificar el dolor, hablarlo desde otra perspectiva, ¿no? Desde otro tipo de lenguaje. Y en el segundo libro, que es el libro de relatos, el más reciente, hago completamente lo contrario. Sí hay una selección del lenguaje, pero yo creo que lo que permea todo es la oralidad de los textos, el cómo hablamos, el cómo nos comunicamos, ¿no? En estos submundos pequeños, ¿no? De las grandes ciudades, de las grandes periferias. Entonces, en el segundo libro hago eso. Hay mucha más oralidad que el lenguaje bien planteado y la superioridad moral, etcétera. Aquí es más como realmente se habla, ¿no? El tratar de ser fiel a esas personas y a sus diferentes lenguajes, ¿no? Claro. Entonces, si leemos embarazados, seguramente vamos a necesitar tener un diccionario al lado, ¿verdad, Claro, Sergio? sí se necesita un diccionario, pero también creo que hay partes que se entienden sin necesidad de llegar a él, ¿no? Claro. Entonces es una dinámica bastante interesante, ¿no? De leer una historia. Yo disfruto muchísimo, sobre todo en autores con los cuales tengo que tener un diccionario a un lado. Me gusta porque es reencontrarme con mi propia lengua materna, ¿no? Con el español tan vasto que tenemos y que cada vez usamos menos, ¿no? Y Sí. que cada vez se nos va reduciendo el vocabulario cuando realmente la lengua es muy rica, ¿no? Tiene infinidad de diferentes palabras y significados, ¿no? Sí, o no te pasa, Sergio, que de repente nos damos cuenta de que estamos haciendo una combinación de idiomas, a veces tan bonito que es nuestro español, y claro está que otros idiomas también aportan muchísimo y que es muy importante que los sepamos, que los manejemos, pero de repente estamos jugando con el lenguaje, hacemos mezclas, tenemos palabras que Claro, provienen de otros lugares y bueno, ya son parte de nosotros, las adoptamos. Entonces, sí, de repente sí es importante que, bueno, volvamos a estas palabras tan rebuscadas, por decirlo de alguna manera, esas palabras domingueras que se nos olvidan y que son, claro. híjole, muy importantes para todos nosotros. Y no tanto para usarlas, sino para saber que existen también. Ujú. Y sí, eso que comentas es mucho, mucho más visible en los estados fronterizos, ¿no? Sí. Donde tenemos cerca a la frontera y empezamos a mezclar palabras del idioma inglés con el idioma español, y es como nos vamos adaptando a comunicarnos también. Y no está mal, yo creo que es el instinto humano, ¿no? Claro que sí, es parte de la globalización que hemos vivido en los últimos años, que tanto de este otro lado, bueno, adoptamos palabras del español, de México, que es, vaya, lo que tenemos muy cerca, o también que muchas personas de México adoptan palabras del inglés, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero es parte de, como tú lo dices, de esta comunicación que hemos estado creando en los últimos años. Sergio, una pregunta que tengo para ti que es muy importante. ¿Cómo ha sido tu escritura en este tiempo? ¿Qué papel ha jugado la pandemia en tus escritos? ¿Has empleado más tiempo para escribir o cómo has manejado esta situación? Sí, ha sido para mí positivo, sin llamarlo positivo el tiempo de la pandemia. Digo, todos hemos perdido personas importantes, trabajos, etcétera. Entonces, no puedo celebrarlo de esa forma, pero sí ha sido benéfico para mí. Ujú. Entonces, para mí fue un momento crucial porque estoy ahorita trabajando en una novela
y fue, la tengo que terminar porque no sé qué va a suceder. Claro. Entonces, empleé mucho tiempo y he escrito en este tiempo mucho más que en otros años, ¿no? Y ha sido raíz también de esto, ¿no? El reencontrarme también con sentimientos que quizás son más individuales y que de pronto siempre están ahí, pero nos damos cuenta hasta que estamos completamente solos en casa, ¿no? Cuando no podemos ya, eh, o que ya no tenemos este tipo de distractores también, que es el poder salir más fácilmente a cenar o a platicar, etcétera, es reencontrarte con esa propia individualidad, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy positivo en el aspecto creativo, ¿no? Así es, concuerdo contigo, Sergio, qué importante es ese reencuentro con uno mismo. No es fácil, es complicado, pero es necesario. Y bueno, de alguna u otra forma, como tú lo comentas, esto nos ha hecho replantearnos a todos nuestra manera de vivir, de relacionarnos, aún en la actualidad, aunque ya tenemos vacuna, aunque ya tenemos algunas cuestiones que nos han permitido conocer un poquito el rumbo que está tomando este virus, pues aún hay mucha incertidumbre en todo esto. Certidumbre. Ujú, Ujú. claro. Sí, y eso también digo, sé que hay personas que les ha afectado de otras formas, ¿no? Sí, claro. Para mí ha sido benéfico tanto para la escritura como para la lectura. He tenido también más oportunidad de leer, de acercarme a esos libros que no había tenido la oportunidad de leer, que tenía en mi librero porque no los había leído. Ujú. Entonces, eso me ha hecho, me ha dado el tiempo para hacerlo, ¿no? Perfecto, Sergio. Vamos a ir a un pequeño corte comercial. Amigos que nos acompañan, es momento de ir a este breve espacio comercial. No se vayan, que aún queda mucho por descubrir y platicar con nuestro invitado, Sergio Telles, aquí en su programa Divia Contigo. Regresamos. Servicio de DNB para vehículos motorizados. Renovación de registración. Cambio de dirección. Duplicado de registración. Reemplazo de calcomanías. Reemplazo de láminas. Servicios de bajas. Duplicado de título. Cambio de propietario. Llenado de formas. Permisos. Removemos suspensión. Tramitamos tu seguro y más. Divia Express, contigo en el camino. Estamos de vuelta, amigos, en el estudio de Divia Contigo. Gracias por seguir con nosotros y gracias a todos aquellos que se acaban de unir a esta transmisión. Les platico que nos encontramos con Sergio Telles, un joven escritor mexicano que el día de hoy viene a platicarnos acerca de sus obras, en particular la más reciente, La Duquesa de Escobedo. Continuando con esta amena entrevista, nos gustaría saber, Sergio, ¿quiénes son tus escritores favoritos? Y coméntanos algún libro en particular que sea muy significativo para ti. Yo, bueno, no creo que tengamos un escritor favorito, tengo muchos escritores favoritos, ¿no? Que han ido alimentando mi creatividad, resolviendo acertijos en mis obras, de los que he aprendido parte del lenguaje, ¿no? Ujú. Entre ellos podría mencionarte algunos: José Donoso, Elena Garro, Carlos Fuentes, Octavio Paz, Mario Vargas Llosa, principalmente los latinoamericanos, Víctor Hugo, Flaubert, eh, un sinfín, ¿no? Son los que ahorita tengo, que he estado leyendo más recientemente, Ujú. pero son autores de los cuales he aprendido muchísimo. Algún libro que me haya volado la cabeza, podría hablarte acerca de El obsceno pájaro de la noche, de José Donoso, es una gran obra, está catalogada como su obra maestra, y es un libro donde la polifonía de los personajes, eh, tuve que dejarlo de leer Ujú. en ciertos momentos, precisamente por miedo a la locura, ¿no? O sea, es un libro muy completo, es un libro muy psicológico en el aspecto de lo que se narra, de las diferentes historias, de lo tenebroso de la condición humana, que es también difícil leerlo, ¿no? Entonces, inclusive hay todo un mito alrededor de cómo fue escrito.
de cómo fue terminado también, que fue durante un episodio de una... de unas úlceras que tuvo el escritor y de una hemorragia que tuvo que lo llevó al hospital, y fue como en ese trance que tuvo de la enfermedad pudo terminar este libro, ¿no? Entonces, es un libro muy loco, es un libro que aborda temas súper complejos, pero es un libro que yo creo que es una obra maestra, ¿no? Claro que sí. Adicional a Los Miserables de Víctor Hugo, etcétera, que también han sido obras que me han marcado muchísimo. Este libro ha sido para mí muy, muy importante porque es increíble cómo el autor eh, puede pasar a tantas voces al mismo tiempo, en un mismo capítulo, ¿no? Puedes escuchar las voces de todos los personajes. Claro que sí. Muy bien, Sergio. Platícanos un poco más de tu último lanzamiento, La Duquesa de Escobedo. Invita, por favor, a nuestro público a que lea este gran libro tuyo. Bueno, como les comentaba, este libro se publicó en 2019 por la editorial mexicana Textofilia. Este libro para mí ha sido muy importante por todo lo que ha desencadenado desde su publicación. He estado asistiendo alcancé a asistir a diferentes ferias de libros, entre ellas la más importante, que es la Feria de Guadalajara de ese año, el año 2019, antes de que iniciara todo esta parte del encierro, ¿no? Del confinamiento. Claro. Entonces, fue muy importante, ha sido muy importante por todo lo que ha desencadenado, ¿no? Por la crítica que ha tenido con los diferentes críticos literarios que lo han leído, por las notas de prensa, por lo que se escribió sobre él. Entonces, ha sido para mí muy, muy importante este libro, ¿no? Entonces, ha sido, digo, muy importante para mí, ha sido un libro que ha tenido muchísima trascendencia, ¿no? A pesar de ser un libro de cuentos, que normalmente los libros de cuentos no tienen mucha suerte, entonces, en cuanto a público, entonces, digo, para mí ha sido súper importante, principalmente porque ha llegado a las principales librerías, ¿no? Del país, a las librerías por internet. Entonces, es un libro que sin duda tienen que leer, porque son textos bastante cortos, principalmente porque entiendo que los nuevos lectores son mucho más breves, o sea, ya no les puedes dar capítulos largos, porque y eso lo vuelve también un reto muy importante para los escritores, porque tenemos que ser mucho más concretos, no dejar demasiados cabos sueltos para que el lector siga leyendo nuestras obras, ¿no? Entonces, es un libro muy importante y seguramente, aunque siga escribiendo y publicando más libros, este libro va a ser siempre muy importante para mí por todo lo que ha generado. Perfecto, Sergio. ¿Dónde podemos encontrar tus libros? Porque déjame decirte que tenemos un extenso público y a este público le encanta la lectura con el libro físico como tal, pero también creo que tenemos opciones, como lo acabas de mencionar, del libro de manera digital. ¿Dónde podemos encontrarlo? Está en las principales librerías de México, como Gandhi, El Péndulo, El Sótano. Está también en las librerías electrónicas, que en este caso son las de Apple, la librería también de Google. Lo vamos a encontrar en Amazon, en todas las plataformas principales de los libros en México, y también en la parte del ebook, que es el libro electrónico en otros países, ¿no? De Latinoamérica y Estados Unidos también. Correcto, muy bien, amigos. Entonces, ya saben, tenemos opciones para conseguir estos ejemplares que estoy segura que les encantarán. Sergio, la última pregunta que tenemos el día de hoy para ti. ¿Cuáles son los siguientes proyectos de Sergio Telles? Tengo ya algunos libros terminados, sin embargo, suelo ser bastante crítico con lo que voy escribiendo, más que con lo que voy escribiendo, con lo que voy publicando. Entonces, ahorita yo creo que el siguiente proyecto y el que está más perfilado es una novela que estoy terminando de escribir, y creo que es la que más ahorita tiene potencial para ser publicada. Entonces, espero publicarla el año próximo. Es una novela donde también abordo temas bien complicados. Es una novela que habla de temas también incómodos para la sociedad, de estas minorías, de las minorías. Entonces, es eso, ¿no? Es una novela que muy posiblemente verá la luz el próximo año.
Y Estoy espero poder segura. venir a platicar con ustedes acerca de ella, ¿no? Claro que sí, Sergio, estoy segura de que muy pronto vamos a tener ese libro de manera ya publicada y por supuesto, esta es tu casa, puedes venir cuando quieras. Muchísimas gracias, Sergio, por esta información tan valiosa que compartiste con nosotros el día de hoy en el programa. Estoy segura que nuestra audiencia, al igual que a mí, nos gustó mucho tu presencia, disfrutamos y aprendimos al escuchar esta charla tan amena y conociendo un poco más de temas tan interesantes como los que abordas en tus libros, que no son fáciles, ¿eh? Para despedirnos, me gustaría que invitaras a nuestra audiencia para seguir de cerca tu trabajo por medio de tus redes sociales. Por favor, Sergio. Sí, en Facebook me pueden encontrar como Sergio Telles con S. Igual en mi fanpage de Facebook es Sergio Telles Escritor, todo junto. En Twitter me pueden encontrar como Sergio, @Sergio-Telles, y en Instagram me pueden seguir como Sergio-Telles1, con S, todas los Telles. Perfectísimo. Sergio, vamos a estar compartiendo aquí abajo las redes sociales que tú hiciste favor de mencionarnos ahorita para que cualquier persona que nos esté viendo pueda ponerse en contacto contigo y seguir de cerca tu trabajo. Esperamos volverte a tener muy pronto de nueva cuenta con nosotros. Esta es tu casa. Muchísimas gracias, Sergio. Les agradezco también a todos ustedes por acompañarnos una semana más en Divia Contigo. Recuerden que en este espacio siempre podrán conocer un poco más acerca de temas importantes y de interés actual, por ejemplo, en relación a nuestros trámites vehiculares, al interesante mundo de los seguros, a nuestra rica y bella cultura latina y a muchos más temas de interés, con grandes invitados como el del día de hoy, que podrán seguir muy de cerca por medio de su información de contacto que muy amablemente comparten con nosotros. Y no olviden también, amigos, que si tienen alguna pregunta sobre seguros y servicios del DNB, con mucho gusto pueden comunicarse al 1-877-777-2007 para todo California. Alguno de nuestros agentes en Divia Express estará listo para ayudarles y brindarles la información que necesiten. Por hoy nos despedimos. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, amigos. Nos vemos la próxima aquí en Divia Contigo. Gracias por haber sintonizado nuestro programa Divia Contigo, un espacio donde conocerás más acerca del mundo de los seguros, segmentos culturales y más contenido de interés. Tenemos una cita contigo todos los jueves a las 5 de la tarde. Divia Contigo. Contigo